Adelante. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, presidente de Canarias. Buenos días, consejeros y consejeras. Hace poco más de un año, el reto de los grupos parlamentarios que hoy estamos representados aquí, el reto más importante, era sin ninguna duda cómo afrontar aquel debate de la nacionalidad canaria que nunca se celebró. Una semana antes de que tuviese lugar ese pleno, supimos que España era declarada en estado de alarma y aún hoy comprobamos en nuestra propia piel todo lo que suponía aquel confinamiento derivado de aquel estado de alarma. En un año hemos aprendido muchísimas cosas y hemos desaprendido otras tantas. Hemos comprendido que los planes mejor hacerlos de 7 en 7 días y que quedarse en casa no siempre significaba descansar. Hemos aprendido a decir del tirón epidemiología. Nos hemos hecho especialistas en tipos de mascarillas y controlamos como jamás hubiésemos pensado la curva del contagio. Las olas pasaron de divertirnos a ser la peor de nuestras pesadillas y muchas más cosas que ya forman parte de nuestra cotidianidad, pero que hace tan solo un año desconocíamos. Y empiezo de esta manera porque me parece importante conocer cuál es el punto de partida. Gobernar nunca fue fácil, presidente, pero jamás se tornó tan complicado de la noche a la mañana y además con un responsable totalmente ajeno a la política. Presidente, en su investidura usted relató 5 objetivos de legislatura para afrontar la senda de Canarias: la inclusión social, la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de los servicios públicos, la economía justa y solidaria, la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático, el autogobierno y las relaciones con el Estado y la Unión Europea, el buen gobierno, la lucha contra la corrupción, la transparencia y la simplificación administrativa. Todos ellos encajados en el pacto alcanzado por el PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera, todos ellos con avances en este tiempo, pese a las dificultades y a las circunstancias sobrevenidas por todos conocidas. Es cierto, no al ritmo que probablemente deseáramos desde la mayoría progresista, pero sí con paso firme e impregnando cada acuerdo propuesto en este tiempo, 2 presupuestos, el Pacto de Reactivación Social y Económico de Canarias y el Plan Reactiva Canarias, que nacen de la necesidad de aunar esfuerzos ante la irrupción de una pandemia universal, devastadora en lo sanitario, en lo social y en lo económico. El motor de la acción del Gobierno, el aparataje de la Administración pública, los servicios públicos blindados. Presidente, usted entonces proponía un gran acuerdo social y político por la consolidación de los servicios esenciales y la importancia que iba a tomar lo público en unas islas que tenían buenas perspectivas económicas, sin saber lo que vendría después. Hoy estos no solo están garantizados, sino que existe un compromiso político y además presupuestario para su fortalecimiento y su consolidación a través del primer punto y punto básico del Plan Reactiva Canarias, el documento con mayor implicación social, política de nuestras islas y refrendado en los presupuestos del 2021. Proteger a lo público para garantizar la convivencia social. Y por ello, nuestro agradecimiento a todos los empleados y empleadas públicos de Canarias. Son el corazón y el motor de nuestra Administración, los que hacen que nada se pare y han demostrado una vez más su compromiso con el servicio público. La rápida adaptación al teletrabajo ha sido ejemplar, un modelo que ha llegado para quedarse, con garantías y con seguridad. Este es el modelo que nos une, el modelo que compartimos, el de las relaciones de la Administración pública con la ciudadanía, que debe estar actualizado y al día en estos tiempos. Por ello, un compromiso inicial de modernización y de transformación digital. En 2019 era un compromiso, hoy es una obligación y se han tenido que dar pasos agigantados y acelerados que han venido para consolidar esa digitalización de la Administración pública. Sedes electrónicas, comunicaciones con cada consejería, de la mano de la rapidez y la eficacia. Pero debemos velar por la accesibilidad. Ese debe ser un fundamento básico de cada paso que dé la Administración. Este concepto de modernización, también adaptado a la justicia y también ejemplar, es la estrategia de transformación digital de la Administración con prácticamente 12 millones de euros de dotación.
pero también la incorporación de la inteligencia artificial, la robotización y la alta tecnología, adaptada a un servicio esencial como es la justicia. La incorporación de todas estas nuevas herramientas hace posible también acelerar la implantación de mecanismos de rendición de cuentas y transparencias de la Administración Pública. 7.500 datos a nuestra disposición para utilizar, para conocer y, lo más importante, un trabajo avanzado en la Ley de Gobierno Abierto. La garantía del derecho a la información por parte de los ciudadanos, pero sobre todo más en estos tiempos, el derecho a la información veraz con garantías y con seguridad. Y garantías y seguridad es precisamente el motor que debe regir día a día este Gobierno. Un empeño diario de la agenda del Gobierno en torno a la imprescindible e inaplazable obligación de la lucha contra la pobreza, contra el desequilibrio social y la desigualdad. Ese es nuestro ADN, el ADN de este Gobierno y de los partidos que lo apoyamos. Y esa es la hoja de ruta. Era imperativo dar pasos en este sentido. Para ello, el refuerzo y la ampliación de la PCI, 15.600 familias canarias recibiendo esta percepción y mientras la herramienta más potente de la legislatura en trabajos previos para ser aprobada a finales de este año, principio del siguiente, Ley de la Renta de Ciudadanía de Canarias. Mecanismos de protección para los más vulnerables. Como también lo es la dependencia, un derecho conquistado gracias a gobiernos socialistas. Un derecho que solo fue revalorizado en los gobiernos autonómicos donde hubo presencia socialista, en los que participó el PSOE. Marta Arocha como directora general de Dependencia y Patricia Hernández de vicepresidenta del Gobierno de Canarias. Hoy, al frente, la compañera y consejera Noemí Santana, que tiene un diagnóstico real de lo que está sucediendo y que, por supuesto, contará siempre con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Y el camino iniciado es la incorporación de personal ya en marcha, siendo un hito en esta consejería el incremento de financiación y colaboración con los ayuntamientos, la tecnificación y digitalización de los procedimientos para dar agilidad y, por supuesto, el compromiso del Gobierno de España en el incremento de esta financiación. Y es también importante para el tercer sector el compromiso de estas entidades con el servicio y la atención que deben tener una garantía desde las administraciones públicas, como hemos estado viendo, con diálogo y con esfuerzos extra presupuestarios. La discapacidad cobra especial protagonismo en los presupuestos a través de su Plan Canarias Te Cuida y el reparto de fondos que está incluido para esta materia en el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. En cuanto a la materia de menores no acompañados, son evidentes las deficiencias presupuestarias con la situación que estamos viviendo en la actualidad. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho la consejera. Necesitamos más y mejor colaboración económica por parte de la Unión Europea, por parte del Gobierno de España y más colaboración por parte de otras comunidades autónomas, porque lo hemos dicho, es imposible hacerlo solos. El programa de Gobierno, el pacto, nuestras prioridades se sustentan precisamente en la necesidad de crear esta red de protección, estas herramientas necesarias para caminar hacia la autonomía personal, aliviar al que le cuesta llegar, que construyamos desde la equidad y para ello hace falta no solo presupuesto y voluntad, sino creer en ello. Los datos en pobreza, por ejemplo, siguen siendo intolerables para esta tierra, pero hoy con esta agenda marcada, con el cumplimiento de los ODS, con los mecanismos que se han puesto en marcha y se seguirán poniendo en marcha de forma autonómica y estatal, estamos más cerca de esa comunidad garantista. En el pilar de la convivencia, en las raíces del futuro de nuestra tierra, está la educación. Y había fundamentalmente dos compromisos claros: el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, alcanzando ese 5% del PIB en inversión a lo largo de los 4 años de legislatura, y la educación de 0 a 3 años. Respecto al 5%, gracias al incremento de ese 5,3 en los presupuestos vigentes, estamos en la actualidad al 4,55 del PIB, más cerca que en junio del 2019. Y permítanme en este punto recordar a Fernando Redondo, que junto a otras personas peleó para alcanzar este 5%. Y en materia de 0 a 3 años, como ha anunciado ya la consejera, se impulsa el Plan Estratégico del primer ciclo de educación infantil para alcanzar una tasa de escolarización del 33 en el 2023. En ambos casos, cumpliendo con los ODS y con el Plan Reactiva. Y otra de las tareas pendientes de las que el Gobierno de Canarias había generado una deuda inasumible era en materia de vivienda, un área abandonada y olvidada que lo único que hacía era incrementar la dificultad de acceso a la vivienda y que hoy es uno de los pilares
sociales, presupuestarios, políticos de la mayoría progresista del Gobierno y del empeño del consejero Sebastián Franqui, que desde el primer momento intentó y consiguió un pacto social y político por la vivienda digna en Canarias, el primero de esta legislatura del que todos nosotros fuimos partícipes. Y que este y no otro sea el primer acuerdo de la 10ª legislatura dice mucho del carácter social de este Gobierno. De este pacto nació el Plan de Vivienda, consensuado y trabajado en tiempo récord, dada la importancia de dar solución a dos cuestiones: el derecho constitucional a una vivienda digna en Canarias y la inversión pública como generadora de empleo, que además atiende a todos los perfiles de la ciudadanía, pero sin lugar a dudas a los más vulnerables, los jóvenes y las mujeres. 664 millones de euros, 5.971 nuevas viviendas para el alquiler, más de 10.000 actuaciones en rehabilitación y renovación urbana y rural de la mano de Visocán y del Instituto Canario de la Vivienda. Y quizá el compromiso más visible, el cambio más palpable de la política de vivienda lo encontramos en el barrio lagunero de Las Chumberas. Años de retraso, años de propaganda, años de politización. Hoy las palas trabajan por fin, gracias al compromiso firme del alcalde de La Laguna, del presidente del Cabildo de Tenerife, del presidente de Canarias y del Gobierno de España. Y si hablamos de inversión pública que genera además mejores condiciones de vida y garantías de derechos, encontramos importantes avances en materia de carreteras, cuestión que ha sido durante muchos años motivo central del conflicto político en Canarias, con el Estado durante una época y sobre todo de esa ciudadanía que ha tenido que estar con una paciencia inagotable, aguantando el continuo retraso y la parálisis de obras imprescindibles para la movilidad. Resultaba insólito cómo el Gobierno de Canarias había abandonado la isla de Lanzarote durante muchos años en infraestructura viaria y no porque no le hiciera falta. Hoy están adjudicados los proyectos para intervenir en las vías Guatiza-Órsola y Arrecife-El Cable. También podemos hablar de la carretera de Puerto del Rosario a La Caldereta en Fuerteventura, Los Llanos-Tijarafe en La Palma, de 2,6 millones a 9,7 millones de euros en la Isla del Hierro, de un 414% más en la isla de La Gomera, carreteras como para Paredes a la Jeroa Aeropuerto. Y si quieren, por supuesto, hablamos del histórico atasco de las obras de la carretera de la Aldea en Gran Canaria del Anillo Insular en Tenerife. Hoy, por fin, realidades. Como realidad también es el fin al conflicto del convenio de carreteras con la incorporación de esos 400 millones de deuda pendientes, un dinero nuestro que fue arrebatado por gobiernos del Partido Popular y resuelto una vez más sin gritos, sin aspavientos, y que demuestra que con sintonía y con diálogo las cuestiones estatales llegan a buen puerto. Infraestructuras que nos acercan, que no alejan, que construyen desde el equilibrio regional, sin sectarismo, con voluntad política. Infraestructuras necesarias también para el progreso económico de Canarias y sí, también para la inversión. Inversión que debe estar ligada, sin lugar a dudas, a un modelo de desarrollo ágil, eficaz, productivo y moderno, que genere riqueza diferenciada y que, por supuesto, sea respetuoso con el territorio. Por eso, todos estos acontecimientos sobrevenidos deben ser una oportunidad para reforzar Canarias como polo de atracción a través de nuestro REF, el compromiso con la RIC y con todas las herramientas que deben más que nunca facilitar la atracción del sector privado en materias como las telecomunicaciones, la economía digital, la tecnología, la ciencia y la innovación. Por ello, el reposicionamiento de la Agencia Canaria de Investigación, con un incremento en el presupuesto en I+D+I, también el Instituto Tecnológico de Canarias, están siendo fundamentales en este momento. Y no vale solo con atraer ese sector privado. El Gobierno tiene la obligación de acompañar y apoyar al tejido empresarial en una transformación necesaria, adecuada a los tiempos y a la digitalización, rompiendo también esa puesta de manifiesto nuevamente brecha digital empresarial y apostando clara y rotundamente por la inteligencia artificial. Vectores, todos ellos de generación de empleo cualificado, que además atrae talento y encajan con el perfil de muchos de esos jóvenes que deben tener oportunidades laborales en Canarias. Unido, por supuesto, a otras líneas estratégicas en marcha para formar el mercado de trabajo, ese gran talón de Aquiles de Canarias, el empleo de calidad y generador de riqueza. Celebramos, por tanto, el apoyo
el plan de apoyo al emprendimiento, trabajo autónomo y pymes, en el que el Gobierno está trabajando, y también las líneas desplegadas a través del Plan Reactiva Canarias. El Gobierno debe continuar trabajando en estos pilares, que si hace un año hubiésemos tenido este debate, también lo hubiésemos puesto sobre la mesa, aun cuando en el 2020, en aquel inicio del 2020, las perspectivas eran favorables. Acabar con el empleo precario, mejorar las rentas del trabajo y reducir el desempleo estructural que existe en Canarias. Hoy eso parecería un sueño. Supimos lo que eran los ERTES. Y la paralización de la economía y del mercado laboral, y volvemos al inicio, al eterno debate de la diversificación, precisamente porque necesitamos un empleo lo más estable posible y que genere riqueza. Por ello, empecé con la innovación, porque es este vector vinculado también a la economía verde, junto a otros ámbitos empáticos con el medio los que deben tirar para conseguir estos objetivos y, a su vez, mantenga a otros sectores, a ese segmento de población que a día de hoy sigue excluido del mercado laboral. El reto es importante, seguramente será el más importante, pero es que además es imprescindible. Hablamos nada más y nada menos que de autonomía. Este esfuerzo en la transformación tecnológica, en la innovación, en el conocimiento, atiende a esa frase tantas veces escuchada y tan pocas veces puesta en práctica: diversificar la economía. Una obligación bajo una frase que se ha usado y se ha abusado en demasía, con poca efectividad real. Ahora es el momento. Y es el momento bajo el compromiso de liderar un Gobierno que lidere la transición verde, la convivencia con nuestro entorno, la lucha contra el cambio climático y la creación de empleo, empleo verde. El peso específico de la sostenibilidad ambiental en la agenda diaria y transversal del Gobierno se tradujo en la declaración de emergencia climática en el primer Consejo de Gobierno de este Gobierno. Hoy cada uno de los puntos que recogía ese decreto está en marcha. La primera y fundamental, la Ley Canaria de Cambio Climático, que esperamos recibir en poco tiempo en este Parlamento. Pero no solo esta ley, también la de biodiversidad, la economía circular y la transición energética, acompañada cada una de ellas de planes y estrategias público-privadas que abarcan cada uno de los sectores de la economía canaria, con la colaboración de las administraciones, de todas, para poder hacer posible este cambio de modelo. Cambio de modelo vital para el oxígeno de nuestras islas y para el fortalecimiento de la supervivencia económica, abandonando los combustibles fósiles. Para ello, la estrategia de autoconsumo y de almacenamiento a través del Plan de Transición Energética de Canarias, rompiendo con otras de las tradicionales frases: Canarias tiene todas las posibilidades para caminar hacia el autoconsumo. Porque se trata de qué planeta vamos a dejar a las generaciones futuras, pero también de qué generaciones futuras vamos a dejar a este planeta. Pero no tendremos posibilidad de caminar hacia el autoconsumo si no se dan los pasos. Por ello es tan importante el cumplimiento de la agenda ejecutiva y legislativa que se ha propuesto la Consejería bajo el mandato del presidente. Hacerlo posible. Hoy estamos más cerca que en 2019 y para nosotros, para el Partido Socialista, es una agenda irrenunciable. Vital también es un recurso tan importante y fundamental como el agua. Cumplir no solo por la obligación europea, cumplir por el compromiso político, con la firme convicción de que el agua, como bien y como gestión hídrica, debe recuperar el liderazgo a través de su planificación y de los 7 planes hidrológicos, sin permitirnos más retrasos de los que hemos tenido hasta ahora. El agua ligada a nuestra tierra, al campo, al sector primario, ese 5% del PIB que genera empleo, que cuida nuestro paisaje y que añade autenticidad a nuestro destino. Un sector esencial. Ya lo sabíamos, y si quedaba alguna duda, esta pandemia ha demostrado lo esencial que es. Estos tiempos también de cambios de modelo de vida, de filosofía de consumo, deben ser una oportunidad para el campo, para incrementar su peso específico, pero también para tecnificarlo, como se hace a través de distintos proyectos con las utilizaciones de drones o con el agua de regadío. Seguir dando oportunidad de vida a tantos canarios y canarias, para luchar contra la despoblación de las zonas rurales y también para cuidar nuestra salud, innovando a través de programas como Alimentación Pública Sostenible 4.0 o Ecolocal, y en el horizonte siempre la soberanía alimentaria, otro objetivo compartido con la hoja de ruta marcada por los ODS. Pero es importante seguir avanzando en la comercialización de nuestros productos para llegar más y más lejos. Por ello, felicitamos al Gobierno y a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca por la clara apuesta que está haciendo durante este tiempo con el GMR, no solo como plataforma del producto de cercanía, con campañas específicas o por su facilidad de acceso, sino también como importante herramienta generadora de empleo sostenible. Así que invitamos a seguir fortaleciendo esta línea de trabajo.
El sector primario en todos sus ámbitos afrontaba en 2019 importantes desafíos: incertidumbre, el Brexit, el POSEI, nuestra flota pesquera artesanal y sostenible, las cuotas de atún. Hoy el camino es más claro con el mantenimiento, tras la aprobación del reglamento transitorio de la PAC para el 21 y para el 22, pero también garantizada la financiación correspondiente a nuestro REF en los presupuestos generales del Estado, cuestión que permite avanzar en la protección e impulso del sector y seguir avanzando y alcanzando objetivos como el relevo generacional y la tecnificación. Todo esto debe tomar un peso protagonista en nuestro sector productivo, sectores que generan riqueza, que generan un valor añadido y que generan empleo, como la cultura. La cultura con acciones contundentes debe relanzar su impacto en nuestro PIB. Sin lugar a dudas, es la intención de la mayoría progresista que se ve reflejada en el peso que ha tomado esta última, la cultura, en el presupuesto anual. Dos premisas: cultura accesible para todos y para todas, y la creación del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, de apoyo y asesoramiento del sector e impulsor de generación de empleo. Y no me he olvidado del COVID, pero este ha sido el trabajo del Gobierno más allá de la crisis. Una agenda propuesta al inicio de la legislatura, recogida en programas electorales, refrendada por una mayoría progresista en Canarias y sellada en un pacto de Gobierno, que hoy, como hemos relatado, cumple con Canarias, cumple con lo firmado. La gestión, más allá de cada sobresalto en estos 20 meses, el día a día pese a los obstáculos, el compromiso pese a las dificultades, el balance nos recuerda la senda a seguir que iniciamos juntos en 2019. El compromiso es tan fuerte y tantas las necesidades que, pese a todo, avanzamos. Resiliencia, capacidad de adaptación y superación. No me había olvidado del COVID ni de su afección en nuestra vida diaria en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos, en el día a día de la ciudadanía de Canarias, que desde hace un año vive anhelando una vieja normalidad. No nos olvidamos de todas esas personas que han fallecido por este virus. Tampoco me olvido del catastrófico impacto en las cifras mensuales, en el mercado laboral, en los índices macroeconómicos, en nuestro PIB, la hibernación de la economía y sus consecuencias. Con salir a la calle basta. Desde luego ha sido lo que nunca pensamos que iba a pasar. Y ya compartimos en este pleno, durante el debate del Plan Reactiva Canarias, la radiografía social que nos está dejando esta pandemia. También sus consecuencias económicas, pero sobre todo de las medidas que se han puesto en marcha. Gobiernos al rescate de la ciudadanía con la mayor movilización económica de la historia en forma de protección social. Histórica por parte del Gobierno de España, pero sobre todo histórica por parte del Gobierno de Canarias, que ha demostrado en un territorio claramente vulnerable económicamente que se ha propuesto proteger, ayudar, invertir y recuperar. Una gestión al frente de la pandemia insólita, lo público, por fin, a la altura de las circunstancias. No siempre fue así. Evidentemente que cada paso en la gestión hoy tiene una perspectiva pandémica, cada afección tiene una consecuencia económica y cada decisión tomada espera una respuesta que minimice el impacto de todo lo acontecido en la ciudadanía que recibe cada medida. El Gobierno, lo público, con el consenso mayoritario, ha desplegado un colchón que soporte la caída de todos y cada uno de los sectores desde el pasado 14 de marzo de 2020. Lo más importante, la masa trabajadora aún cubierta por los ERTE, una herramienta que ha sido imprescindible por parte del Gobierno de España para amortiguar a todos ellos. Los autónomos, las líneas ICO, la financiación autonómica, la suspensión de las reglas fiscales, los créditos extraordinarios para las comunidades autónomas, el fondo no reembolsable del verano pasado y, como última medida, las ayudas directas aprobadas recientemente con una singularidad para Canarias y el principal motor, el turismo, 11.000 millones de euros. Lo dijimos, lo hicimos y lo cumplimos, y así todas y cada una de las medidas inyectadas por el Gobierno de España, pero también a la altura el Gobierno de Canarias, que no ha dejado desde el pasado mes de marzo de articular medidas adaptadas a cada momento para sostener a la ciudadanía canaria y al tejido productivo de nuestras islas. Para ello, el cumplimiento del Plan Reactiva aprobado en este Parlamento, respaldado también por los agentes sociales y económicos y por las administraciones públicas de Canarias. Un amplio catálogo de medidas vivo, en permanente actualización y evaluación para adaptarse a las circunstancias. A finales del 2020 el Gobierno había ejecutado el 100% de su presupuesto. Nosotros aquí hemos sido partícipes con la convalidación y fiscalización de cada decreto y de cada medida. El tipo cero del IGI, las medidas urgentes de carácter social dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria.
Las medidas extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria, las medidas de agilización administrativa, las medidas excepcionales para facilitar el pago de determinadas deudas tributarias, la concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras, autónomas y pequeñas y medianas empresas, 235,8 millones de euros en aplazamiento, es decir, en inyección de liquidez, y 172 millones en ayudas directas a fondo perdido. Podrán decir que son insuficientes o que no les gustan, pero jamás podrán decir que desconocen estas medidas o que se abandona a la ciudadanía. Lo reconoce el BBVA. Las ayudas en Canarias han contenido la pandemia y han estabilizado la economía. Lo reconocen otras comunidades autónomas. Andalucía solicita el mismo trato que ha tenido Canarias en lo que respecta al turismo. Podríamos compararnos con otras comunidades autónomas y constatar que la nuestra percibe más que el resto. El presidente ha sido valorado como el tercer mejor presidente por su gestión en la pandemia. Pero si escuchamos a la oposición de este Parlamento, Canarias es el caos. Como decía, estas han sido las últimas medidas adoptadas desde finales de diciembre hasta el día de hoy. Pero antes del 14M existen tantas otras en todas las áreas de gestión que han venido a proteger a los más vulnerables o a inyectar liquidez en los sectores productivos. Y hablo de comedores cuota cero, tarjeta de alimentos, ingreso canario de emergencia, ayudas a vivienda, mascarilla 19, ayudas al sector del transporte, por supuesto al turismo, el principal sector económico de Canarias. Fue antes de la pandemia, con la caída de Thomas Cook, sin saber lo que nos venía después, cuando se empezó a articular una red que tuvo que volver a dimensionarse tras el cero turístico, con el apoyo del Gobierno de España, protegiendo a la clase trabajadora del sector y con planes y ayudas directas al mismo. Pero un papel fundamental desde la Consejería de Turismo a través de Canarias Fortaleza, buscando nuevos perfiles de posibles turistas, garantizando la seguridad del destino y reposicionando la marca para cuando por fin nuestros principales países emisores se recuperen. Porque, señorías, esa es la clave. La recuperación sanitaria es la mejor vacuna contra la crisis económica. Para volver a la normalidad necesitamos reducir contagios y cumplir con las recomendaciones sanitarias. Parece mentira que un año después de todo aún tengamos que seguir haciendo pedagogía de protección frente al COVID. Nuestra sanidad se la ha jugado por todos y por todas. Nuestros sanitarios, desde el 14 de marzo sin material, con desconocimiento absoluto de lo que iba a pasar hasta el día de hoy, bajo una estrategia de vacunación que ejecutan diariamente y que hace que hoy Canarias sea de las comunidades autónomas que más dosis ha inyectado y con un objetivo claro, lo antes posible. Con la firme convicción y esperanza en la sanidad pública, ahora más que nunca, un indiscutible aumento presupuestario, la contratación de más de 4.500 personas en el Servicio Canario de la Salud, la adaptación del servicio también a las nuevas tecnologías, tecnificación y, por supuesto, la atención de cualquier otro tipo de patología. Pero para ello sigue siendo imprescindible la inversión en infraestructura. Antes lo era, ahora lo es mucho más. Y hablo de demandas históricas que al fin tienen respuestas. Hablo del CAE de los Llanos de Aridane con el impulso de mi compañera Teresa Cruz. También los búnkeres de oncología radioterápica en Lanzarote o en Fuerteventura, los hospitales del norte y del sur de Tenerife y, por supuesto, el refuerzo en la atención temprana. Cuestiones que son indiscutibles, más cuando la sanidad pública se vuelve imprescindible. La sanidad ha tomado el protagonismo de todo, de lo social, de lo económico, de lo político. Esta pandemia ha hecho absolutamente necesaria la cooperación política y también la cooperación administrativa. Ejemplo de ello y hecho diferencial con etapas anteriores han sido las relaciones con el Estado, con el Gobierno de España. No podemos permitir, ni en una circunstancia normalizada, ni mucho menos en una situación como la actual, dar la espalda, generar conflicto, turbulencia política, enfrentamiento innecesario con el Gobierno de España. Y esto, señorías, ni significa sumisión, ni sometimiento, ni nada por el estilo. En esta tierra estábamos ya cansados de la cantinela Madrid tiene la culpa de todo, denotando una falta de responsabilidad política absoluta desde las islas. El tiempo, la gestión, el diálogo, el entendimiento, la empatía, la exigencia con argumentos sólidos, sin gritos y mensajes facilones de 140 caracteres o 30 segundos en Instagram. Quizá la dinámica de cuanto peor mejor haya lo que creen algunos que electoralmente les beneficia, pero evidentemente
para los canarios y las canarias no es lo adecuado. Querer lo mejor para tu tierra es sentarte a negociar hasta la extenuación. Es lograr la mejor financiación para tu territorio. Cuantas veces sean necesarias ir a Madrid, explicar, hacer pedagogía insular. Pero lo que teníamos bastante claro era que no íbamos a utilizar las mismas técnicas que habían hecho que esta tierra estuviera en el destierro político de nuestro país por actitudes partidistas. Si quieres otro resultado, camina distinto. Hoy Canarias cuenta con los mejores presupuestos generales de la historia de nuestro país, con el cumplimiento de nuestro REF, con modulación de las normas para nuestro territorio, para nuestros sectores. Y ejemplo de ello, el último paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros con un claro, rotundo y absoluto compromiso para Canarias. Un impacto diferencial, con una atención diferencial. Eso, señorías, con claridad es defender Canarias. Pero también podemos hablar de la singularidad en la prórroga de nuestros ERTE, el ya citado convenio de carreteras, el peso en el fondo no reembolsable, 600 millones de fondos extraordinarios, 17.396 personas reciben el ingreso mínimo vital, 333.000 pensionistas han visto revalorizada su pensión, el PIEC, los 8,5 millones en el programa Educa Digital, 24,6 millones para impulsar el alquiler y la rehabilitación de la vivienda, 54,4 millones para impulsar la energía eólica, las subvenciones al transporte y puedo continuar con la lista. Y sí, esto es lo que debe hacer el Gobierno de España, justamente, comprometerse con nuestras islas. Era lo que esperábamos, presidente, a pesar de lo que deseasen otros. Ahora nos toca lidiar con un gran reto, también lo tendremos que hacer de forma conjunta. El reto más importante para salir, proteger y transformar a la ciudadanía y a la economía, y son los fondos europeos. Una Europa que da un paso al frente para no cometer los errores del pasado, una Europa presente para rescatar a los Estados miembros y a su ciudadanía. Las expectativas son tantas que reconozco que el miedo al fracaso es una realidad presente. Por ello, presidente, debemos actuar de forma compacta y a sabiendas de que lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá consecuencias claras en las próximas generaciones. Sigamos preparando la administración pública para dar la agilidad necesaria a cada procedimiento y que estos fondos realmente sean efectivos y lleguen lo antes posible a sus destinatarios. Sabemos y conocemos que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Canarias están en mejorar la eficacia y la eficiencia administrativa, pero no podemos permitirnos fracasar en esta materia. Europa ha estado a la altura. Nosotros debemos estarlo también. Estos fondos posibilitarán, junto a las medidas autonómicas y nacionales, trabajar en la agenda ya iniciada, plasmada desde la investidura y hoy más presente, la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos fondos permitirán cumplir antes con los objetivos propuestos en materia de agua, de economía circular, de turismo sostenible, de digitalización y de robotización. Esto permitirá no solo mantener el empleo, sino generar nuevas oportunidades y, por lo tanto, generar riqueza. Todo ello en armonía con el territorio adaptado a nuestro tejido productivo, a la realidad digital actual, rompiendo cualquier tipo de brecha en todos los ámbitos, el educativo, el empresarial y el administrativo. Además, unido a nuestra condición de región ultraperiférica, tenemos la garantía de la financiación. Ahora nos toca a nosotros su gestión. Con ello son muchos los retos compartidos con los Estados miembros y el resto de las regiones ultraperiféricas. Sin lugar a dudas, en esta crisis hemos crecido en cohesión del proyecto común. Los objetivos de esta Unión son los mismos que tenemos nosotros en Canarias, la vacunación masiva y la ejecución de los fondos. La esperanza a la superación del virus se abre desde finales de diciembre con la primera dosis de la vacuna. Es fundamental la producción y distribución de más vacunas, porque es buena medida. El papel que está jugando la Comisión en este sentido es fundamental y repercute directamente en la rapidez o no del proceso de vacunación en Canarias. Un plan de vacunación ejemplar que nos sitúa en las mejores posiciones del país en dosis administradas y que sin lugar a dudas es la mejor noticia, salvar vidas y recuperar la normalidad. Tras este primer objetivo para este año, la vacunación, que sin lugar a dudas es el absoluto protagonista, también viene la ejecución de esos fondos europeos. Dos hitos que van de lo local a lo global. El primero nos va a ayudar a proteger la salud y el segundo a la salvaguarda, transformación y actualización de nuestro tejido productivo. Que mantengan y generen empleo, que nuestros jóvenes no se vuelvan a marchar, que generemos presente y futuro para las islas. Dos retos que son compartidos en todos los ámbitos, que deben ser nuestra obsesión diaria.
Presidente, estas son las dos grandes tareas que tiene su Gobierno por delante. Pero al igual que en mi relato inicial hubo agenda ejecutiva más allá del COVID, debe haberla ahora también más allá de la vacunación y de los fondos europeos. Y hablo, presidente, del plan de salud mental, de la atención temprana, de la atención a la dependencia, de la protección de la infancia, de la lucha contra la pobreza, de la formación profesional, de las inaplazables mejoras en los centros educativos, de romper el desempleo estructural, de la I+D+I, de las renovables, de continuar trabajando en la diferenciación de nuestro destino único en el mundo. También hablo de mejorar nuestra democracia autonómica, avanzar en el protocolo que permitirá recuperar nuestra memoria histórica y democrática y, por supuesto, que estas islas se conviertan en un territorio libre de violencia machista. Que desde las instituciones públicas cambiemos roles de conducta que nos ayuden a alcanzar la igualdad real, que demos pasos hacia adelante juntas y sin permitir volver atrás, como ya se está haciendo con las diferentes líneas que ha puesto en marcha un Gobierno feminista y pionero en estas islas. Y quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los diputados y diputadas de mi grupo parlamentario la confianza depositada en mí para defender hoy aquí nuestro primer debate de la nacionalidad canaria. Y en especial a la presidenta de mi grupo, Nira Fierro, por su máxima colaboración y predisposición, no solo hoy, sino siempre. Desde el primer minuto hemos conformado el mejor tándem. El feminismo y la sororidad se defienden con hechos y eso sucede cada día en el Grupo Parlamentario Socialista. Estas islas están ligadas al tránsito de miles de personas al año por su situación geográfica y eso nos aporta riqueza, nos enriquece nuestro ADN canario. Debemos estar a la altura humana de acogida digna, nosotros, nuestro país y la Unión Europea, de la misma manera que hemos estado a la altura en la vacunación o en los fondos. Este es el tercer reto, el reto humanitario. Personas que llegan a nuestro continente con las expectativas de una mejor vida, con la esperanza del progreso personal y con el anhelo de condiciones dignas para su presente y su futuro. Los mismos intereses que deseamos y anhelamos nosotros para nuestras islas, legítimos, humanos. Unido a esta realidad actual que no es estática, el Gobierno debe continuar trabajando hacia el autogobierno, con los pasos dados hasta ahora, sí, también con las dificultades por todos conocidas, pero con paso firme para el despliegue y consolidación de nuestro nuevo Estatuto de Autonomía, también como desafío para esta legislatura. Presidente, estos objetivos, la vacunación, los fondos europeos, la igualdad, la gestión migratoria y el desarrollo del autogobierno, son de los que hoy depende el futuro próximo de Canarias y de sus generaciones. Objetivos que precisan cogobernanza hacia arriba y cogobernanza hacia abajo, de la mano de la Administración local, pero también del sector privado. Capacidad de diálogo, empatía, sensibilidad social. Para ello, un Gobierno sólido, unido, estable y capaz. Un Gobierno que, pese a todas las dificultades del camino, ha mantenido una agenda de cambios en Canarias que, como dije, mantiene sus objetivos, que es alcanzar la equidad, la justicia, y con eso no hay causa sobrevenida que pueda. Huimos de triunfalismos, pero no nos podemos dejar llevar por el pesimismo. Hace un año, la palabra que nos ocupaba el pensamiento era incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar, cuánto iba a durar, lo que tardaría en llegar la vacuna. Hoy estamos aquí con parte de la población vacunada, con los niños y las niñas de Canarias en sus colegios recibiendo clases, la cultura volviendo a nuestras vidas, el deporte casi en su totalidad celebrando sus competiciones, etc. Debemos concentrarnos ya en el después de esta pesadilla para poder decir que hemos salido mejores y más fuertes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alemán. Turno para